in 1 of Peter 1:15. El domingo pasado estuve escuchando que la pastora estuvo compartiendo un tema Last Sunday I heard that Pastora was sharing a topic muy importante acerca de lo que es la primogenitura. very important about the firstborn. Y una de las cosas que se destacó en ese mensaje fue el nivel de santidad que debe de producir el entender la primogenitura. And one of the things that was highlighted in that message was the level of holiness in the birthright. Yo quiero en esta mañana compartir y continuar con esa temática tan interesante, This morning I want to share and continue with that very interesting topic. pero desde una perspectiva totalmente de lo que hemos predicado acerca de lo que es la regeneración But from a perspective of what we preach, that is what is called the regeneration. y lo que significa la regeneración de Dios en nuestra vida. And what the regeneration of God means in our lives. Cuando Dios hace el proceso de regeneración, entonces paso siguiente es la santificación. When God does the process of regeneration, then the next step is sanctifying. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 15: 1 Peter 1:15 says, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Father, I give you thanks for the anointing and the power of your Holy Spirit. porque esta es la mañana que tú has permitido para congregar y reunir a tu pueblo en este lugar que es tu casa. Because this is the morning that you permitted to congregate your people in this your house. Señor, pedimos que cada palabra que salga de nuestros labios sea una palabra por el poder del Espíritu Santo. Lord, we ask that every word that comes out of our lips is a word with the power of the Holy Spirit. No estamos aquí para oír la voz de un hombre, sino la voz tuya que nos inspira y nos equipa. We're not here to hear the voice of a man, by your voice, by your word that inspires us and equips us. Danos oídos para entender plenamente Give us ears to understand fully, y danos una mente renovada en el conocimiento de tu palabra. and give us a mind that is renewed in the knowledge of your word. Ayúdenos a discernir la verdad de tu palabra, Help us to discern the truth of your word, a ponerla por obra, obedecerla to put it to work and to obey it, y ser fiel a lo que tu palabra nos está diciendo. and be faithful to what your word is saying. Y que esa palabra en esta mañana pueda producir milagros y sanidades And that word this morning can produce miracles and healings en manera poderosa sobre cada una de las vidas que están aquí congregadas y reunidas. in a powerful way over each life that is here congregated. Aún aquellos que nos pueden estar viendo a través de la transmisión, Even those that are seeing us through the internet, donde quiera ellos se encuentren, puedas tú extender tu mano de sanidad divina sobre ellos. wherever they are, that you can extend your powerful hand of divine healing, Milagros sobre ellos se han manifestado. that miracles are manifested upon them. Señor, estamos creyendo en milagros extraordinarios. Lord, we are believing in extraordinary miracles. Creemos en prodigios y creemos en maravillas. We believe in wonders and signs. Porque tú eres el Dios que hace lo imposible posible. Because you are the God that makes what is impossible Tú eres possible. el Dios que cambia las circunstancias difíciles, Señor, en victorias extraordinarias. You're the God that changes the difficult circumstances in extraordinary victories. En este momento reprendemos la incredulidad y la duda y la echamos fuera de nuestras mentes. At this moment we rebuke unbelief and doubt, and we cast it out of our minds. Nada contrario a Dios y a su palabra podrá prosperar en nuestra vida. Nothing contrary to God and His word will prosper in our lives. Nos alineamos correctamente con la voluntad y la palabra de Dios en nosotros. We align correctly with the will and the word of God in us. En el nombre de Jesús de Nazaret, In the name of Jesus of yo te doy Nazareth, gracias, Señor, en esta hora I give you thanks, Lord, in this hour por tu presencia y tu gloria. for your presence and your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Hemos estado hablando hace poco tiempo acerca, como he dicho hace un momento, de la regeneración. We talked not so long ago about what I said, the regeneration. Para nosotros entender el proceso de la santificación en nuestra vida y el poder de la santidad de Dios en nuestra vida, For us to understand the power of sanctification and the power of holiness in our lives, necesitamos entender, y de eso hemos estado hablando, acerca de cómo Dios creó nuestra genética espiritual. we need to understand how God created our spiritual genetic. Y nuestra genética espiritual es el programa elaborado por Dios anticipadamente para propósitos divinos. And our spiritual genetic is the plan of God done beforehand for divine purposes. Depende qué información hay en nuestra genética,
depends on what information is in our genetics, o cómo está ordenada la información dentro de nuestra vida espiritual, or how that information is in order in our spiritual life, que responderemos adecuadamente a lo que es el proceso de Dios en nuestra vida. that we will understand correctly to the process of God in our lives. Sin embargo, la guerra que cada ser humano libra a diario Yet the battle that every human being battles every day es una guerra ancestral, is a warfare of the ancestors, una guerra de herencias familiares, a warfare of familiar inheritance, de patrones y de conductas ancestrales antiguas, of patterns and behaviors of their ancestors, que muchas veces han intentado modelar nuestro estilo de vida y nuestra manera de proceder en el mundo espiritual. that many times have tried to model a way of life and a way of behaving in a spiritual sense. Por eso que podíamos hablar en esta mañana acerca de ancestros biológicos espirituales, That's why this morning we can speak about biological and spiritual ancestors. es decir, herencia genética que nuestros padres nos pudieron trasladar a través de nuestros genes. Which means it's genetics that our parents could transfer through our genes. Y hemos dicho cuando hablamos acerca de la regeneración And when we speak about regeneration, we said que según la ciencia ha corroborado hoy en día existen entre 50 a 100,000 genes dentro de nuestro cuerpo, that according to science exists 50 to 100,000 genes in our body, de las cuales solamente se han descubierto 3,500 genes. of which they only found 3,500 genes. Entonces, cuando estamos hablando de la información espiritual en nuestra vida, en nuestro ser, So when we're speaking about the spiritual information in our life, in our being, y la Biblia nos habla acerca de esto de una forma muy precisa y en forma muy detallada, and the Bible speaks in a very precise and detailed manner about this, o sea, entonces quiere decir que aunque sabemos que también se puede heredar cosas y tradiciones, which means even though that we know that we can inherit things and traditions, se pueden heredar costumbres, you can also inherit ya traditions, sea enseñada por nuestros padres o nuestros primogenitores, whether it was taught by our parents or our caregivers, sean estas buenas o malas, whether they're good or bad, pero son enseñadas y sigan a modelar nuestra forma de vida. but they're taught and they model our way of life. Si son malas, tenemos que por completo descartarla de nuestra vida. If they're bad, then we need to get rid of it completely out of our lives. Por ejemplo, existe genéticamente ancestros físicos en nuestro propio cuerpo. For example, genetically exist ancestors that are physical in our body. Tienen que ver con facciones físicas en nuestro cuerpo físicamente. It has to do with physical things in our body, physically speaking. Evidentemente, cuando el niño va creciendo o la niña va creciendo, Evidently, when the boy or the girl is growing, es común decirle, te pareces igualita a tu mamá, it's like saying you look just like your mother, pero tienes los ojos de tu papá, but you have the eyes of your father, o tienes la nariz de tu abuela, or you have the nose of your grandmother. y siempre nos están comparando con el abuelo, el papá o la mamá. And they're always comparing us to the grandfather, the mom, or the dad. Eso evidentemente nos está diciendo que hay genéticamente unas formas físicas muy parecidas que hemos heredado de nuestros ancestros. Genetically, that is saying that there are physical characteristics that we inherited from our ancestors. Entonces, ahora, escuche bien, la Biblia habla muy claramente acerca de esto, So listen well, the Bible speaks very clearly about y la this. Biblia nos revela de dónde viene esa información física o espiritual en nuestra vida. And the Bible reveals where that physical or spiritual information comes in our lives. Por ejemplo, podemos abrir las páginas de la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, el verso número 5. For example, we can go to the book of Exodus chapter 20 verse 5. Y la Biblia nos dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, And the Bible says, you shall not bow to them nor serve them. porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. For I, the Lord your God, I am a jealous God. Escuche, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, Listen, that I visit the iniquity of the fathers upon the children, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. to the third and fourth generation of those who hate me. Entonces podemos observar que Dios ya desde tiempos antiguos So then we can observe that God from the old times estaba diciendo que una genética trastocada por el pecado afectaría no el hombre en sí, sino sus generaciones. was saying that a genetic that was distorted by sin would affect not man but his generation. El efecto sería consiguiente a través de una primera, segunda, tercera y cuarta generación. The effect would be through a first, second, third, and fourth generation. Ahora, tenemos que hacer una pregunta: ¿qué tienen que ver nuestros familiares o nuestros ancestros
con nuestro carácter o los vicios o los problemas que enfrentamos hoy en día. Now we can ask a question, what does our ancestor have to do with our problems or the things that we confront daily? Yo quiero volver a recordar esto porque es muy posible que algunas personas se hayan olvidado de lo que hemos dicho hace unas semanas atrás. I want to remind you of this because perhaps some people forgot what we said some weeks before. Es decir, estoy llevándolos para que usted entienda qué es el proceso real de santificación. I am taking you so that you can understand the real process of sanctification. Entonces la palabra regeneración, cuando el Biblia nos habla de la palabra regeneración, So when the Bible speaks about the word regeneration, nos está diciendo que por medio de Jesucristo nos van a volver a cambiar nuestra información it's saying that through Christ our information is going to be changed again. y que toda esa genética alterada y trastocada por el pecado será completamente restaurada, regenerada por la gracia del Señor. And that all that genetic that was distorted or altered by sin is going to be completely altered by God. Mire lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, el verso número 2. Look what 2 of Peter 1:2 says. Dice, gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios It says, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God y de Jesús nuestro Señor, and of Jesus our Lord, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida as his divine power has given to us all things that pertain to life y a la piedad, and godliness, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria through the knowledge of him who called us by his glory y excelencia, and excellence, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, by which he has given us exceedingly great and precious promises, a fin de que por ellas llegases a participar de la naturaleza divina, that through these you may be partakers of the divine nature, escapando de la corrupción having escaped the corruption que hay en el mundo that is in the world por causa de la concupiscencia. through lust. Quiere decir que cuando Dios comienza a hacer un milagro espiritual en nosotros So it means that when God begins to do a spiritual miracle in us y a comenzar a regenerar toda información trastocada por el pecado, and begins to regenerate every information that was distorted by sin, la esencia de Dios es llevarnos a ser participante de todo lo que es y existe en Dios. the essence of God is to make us participants of everything that is and exists in God. Participante no de una naturaleza caída, sino de una naturaleza divina. Participants not of a fallen nature but a divine nature. Por eso que la palabra regeneración está fundada en la palabra generación. That's why the word regeneration is founded in the word generation. Y la palabra generación está fundada en la palabra gen And the word generation is founded in the word gen o genes. or genes. Tiene que ver con transferencia genética de Dios haciendo el milagro. It has to do with the genetic transference of God doing a miracle. La regeneración lo que significa es darnos los genes divinos para tener derecho a regresar al lugar donde Dios quiere que hubiéramos estado siempre. Regeneration means that God gives us the divine genes so that we can return to the place where God always wanted us to be. Es poder regresar al lugar donde Adán y Eva perdieron. Is to return to the place that Adam and Eve lost. Estado original de relación y comunión, aceptación con Dios. To the original state of communion, relationship, and acceptance with God. Cuando hablamos de transferencia genética, When we speak about genetic transference, es pasar la información genética is to pass the genetic information a la siguiente generación. to the next Si generation. tu información espiritual está totalmente restaurada If your spiritual information is totally restored y regenerada, and regenerated, tú vas a pasar esa información a tus hijos you're going to pass that information to your children y a los hijos de tus hijos. and to the children of your children's children. Bueno, hasta que el Señor venga. Well, until the Lord comes. Pero quiere decir que no solamente tú eres el que va a alcanzar ese beneficio, sino que tus generaciones van a ser bendecidas y tocadas por Dios. It doesn't mean that just you will reach that benefit, but your generations will also be blessed and reached by God. Es como decirle a la siguiente generación, vas a ser igual a la generación anterior o igual a lo que Dios hizo conmigo. It's a saying to the generation that is coming, you're going to be the same as the generation before or the same as what God did with me. Muchas veces no hemos entendido como iglesia lo que es tener la naturaleza divina según
según la palabra y revelación de Dios. Many times as a church we have not understood what it is to have the divine nature according to the word of God. ¿Por qué Dios nos habla de que seremos participantes de la naturaleza divina? Why does God speak that we will be participants of the divine nature? O sea, por la razón poderosa de Dios, So the powerful reason of God por la que Él desea que obtengamos nuestra naturaleza divina, for which He desires that we obtain our divine nature es para regresarnos de nuevo al futuro. is to return us again to the future. ¿Cómo regresarnos de nuevo al futuro? What do you mean to return us again to the future? ¿Cómo es regresarnos de nuevo? Sería contrario, irnos al futuro. It would be contrary. It would be to go to the future. Pero sin embargo, Dios dice que nos implantaría y nos daría participación de su naturaleza divina. But God says that He would implant us, that He would give us a participation of His divine nature. O sea, nos haría participante y nos regresaría nuevamente al futuro. Which means that He would make us participants and He would return us again to the future. Porque ese fue el estado original que Dios creó al hombre y a la mujer para que vivan eternamente y para siempre. Because that was the original state for which God created man and woman so that they would live eternally, forever. Este es el deseo número uno de parte de nuestro Dios. This is the number one desire from our God. Que el hombre vuelva al futuro. That man will return to the future. Y nuestro futuro algunas veces pensamos que está adelante, sin embargo está atrás. And our future, sometimes we think that it's ahead of us, but it's behind us. Porque a medida que nos acercamos a la eternidad, Because as we reach eternity, Dios va haciendo las cosas como lo hizo al principio. God does things as He did them at the beginning. Algunas veces nos cuesta entender esto. Sometimes it's difficult for us to Pero mire lo understand que this. dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso número 1. But look at what Revelation 22:1 says. Bíblicamente hablando, el Señor está hablando acerca del futuro nuestro. Biblically, the Lord is speaking about our future. Y en el libro de Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua de vida, And in Revelation 22:1 says, and He showed me a pure river of water of life, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Y en medio de la calle de la ciudad And in the middle of its street, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, and on either side of the river was the tree of life, que produce 12 clases de frutos, which bore 12 fruits, dando su fruto cada mes. each tree yielding its fruit every month. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Y ya no habrá más maldición. And there shall be no more curse. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. But the throne of God and of the Lamb shall be in it. Y sus siervos le servirán. And His servants shall serve Him. Ellos verán su rostro They will see His face. y su nombre estará en sus frentes. And His name shall be on their Y foreheads. ya no habrá más noche. And there shall be no night there. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara, They need no lamp nor light of the sun, ni de luz de sol, nor of light of the sun. porque el Señor Dios los iluminará For the Lord God gives them light, y reinarán por los siglos de los siglos. and they shall reign forever and ever. Entonces el capítulo 21 también nos habla acerca del futuro. So chapter 21 also speaks about the future. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. And it says, now I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, For the first heaven and the first earth had passed, y el mar ya no existe, and there was no more sea. y él enjugará toda lágrima de sus ojos, And he will dry every tear from their y eyes. ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, And there will no longer be death or clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. nor pain, for the former things have passed away. Ahora, ¿por qué entonces decimos que nuestro futuro está en nuestro pasado? So why do we say that our future is in our past? Esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2. This is in the book of Genesis chapter 2. Porque en ese tiempo, en esa realidad, no había enfermedad. Because in that time, in that reality, there was no infirmity. No existían las tinieblas. Darkness did not exist. No había problemas en la familia. There were no problems in the family. No existía la enemistad o la confrontación de la obra diabólica. The enmity or the confrontation of the diabolic works did not exist. Cuando Dios dice regresarnos, es que vuelve Dios a restaurar todo lo que era el estado original. When God says to return, that means that God begins to restore everything to its original state. O sea, necesitamos entender que Génesis significa origen, principio. Which means we need to understand that Genesis means beginning.
Génesis también significa proceso de información. Genesis also means process of information. Y la palabra en griego significa generación. And the word in Greek means generations. También tiene que ver con genes. And it also has to do with genes. Por eso la Biblia está llena de esta palabra que Dios quiere hacer en nosotros. That's why the Bible is filled of this word of what God wants to do in us. Escúcheme bien, quiero que entienda bien. Dios está detrás de su propósito. I want you to understand well, God is behind his purpose. Dios no está detrás de mi propósito, Dios está detrás de su propósito. God is not behind my purpose, but behind his purpose. Tenemos que orar, Dios perfecciona o manifiesta el propósito tuyo en mi propia vida. We need to pray, God, perfect or manifest your purpose in my life. Es muy interesante que cuando entendemos que Dios está detrás de su propósito, It's very interesting when we understand that God is behind his purpose. eso significa que su intención, su deseo y su anhelo es recuperar. That means that his intention, his design, and his yearning is to recover. Recuperar la imagen del mismo hombre conforme Dios la hizo. Recover the image of man himself just as God created Dios him. creó al hombre a su imagen y a su semejanza. God created man to his image and likeness. El pecado trastocó toda esa información y deterioró la imagen de Dios en el hombre. Sin distorted that entire information and deteriorated the image of God in men. Para eso Dios tiene que redimirlo. For that God needs to redeem us. Para eso Dios tiene que perdonarlo. For that God needs to forgive Para eso him. Dios tiene que restaurarlo y tiene que renovarlo. For that God needs to restore and renew. Para eso Dios tiene que reavivarlo y colocar en él un estado de avivamiento que significa vida después de la muerte. For that God needs to revive him and place him in a state of revival, which means resurrection, life after death. Y regresarlo por medio de la regeneración And return him through regeneration al estado con que Dios creó al hombre, imagen y semejanza. to the state which God created man to his image and likeness. ¿Qué revelan los genes divinos What do the divine genes en reveal cada uno de nosotros? in each one of us? Revelan a Dios en nosotros. They reveal God in us. Revelan quién es Él. Reveal who he is. Revelan cuál es su vida. Reveal his life. Y revelan sobre toda manera porque hay un gen en nosotros espiritual And reveal above all things because in us there's a spiritual gene que se conoce como el gen de la santidad. that is known as the gene of holiness. Porque es parte de la imagen y la semejanza de Dios. Because it's part of the image and likeness of God. Si somos regenerados y Dios activa la información genética original, If we are regenerated and God activates the original genetic information, uno de los genes que es spiritual, activado es la santidad. one of the genes that is activated is holiness. Es ser santo. It's to be holy. Justamente Él es espíritu He is spirit y Dios es verdadero. and God is true. Él es poderoso y Él es eterno. He is powerful and eternal. Él es sabio y Él es justo. He is wise and he is righteous. Él es bueno y es bondadoso. He is good and he is kind. Él es amor He is love y Él es paciente. and he is patient. Él es fuego, He is fire. Él es fiel. He is faithful. Y esos son los genes que Él desea que se regeneren en nosotros. And those are the genes that he desires to be regenerated in us. ¿Tú me estás entendiendo en esta mañana? Are you understanding this Esos son morning? los genes que Dios necesita que se regeneren o quieren que se regeneren en nosotros. Those are the genes that God wants to be regenerated in us. Se regenera el gen de la fidelidad, Is regenerated the gene of faithfulness, de el amor, of love, de la paciencia, of patience, de lo que es ser justo. of what it is to be righteous. Es decir, cuando todo eso comienza a ser activado en nuestra vida, Which means when all that begins to be activated in our la lives, santidad pasa a ser una forma de vida en nuestra semejanza e imagen al modelo de Dios. holiness begins to be a form of life in our image and likeness to the model of God. Yo quiero decirle en esta mañana que la primera regeneración que Dios hace, I want to tell you this morning that the first regeneration done by God, o mejor dicho, el primer gen regenerado or better said, the first gene that is regenerated, que Dios activa y despierta, that God activates and awakens, se llama el de santidad. is called holiness. Este gen, escuche bien, este gen This gene, listen well, congela, freezes, impide que la información de pecado impedes that the information of sin que está dentro de nuestros genes that is inside of our genes continúe haciendo los efectos en nuestra vida. continues to have its effect or doing its effect in our life. Y este gen de santo
And this gene of holiness viene en la regeneración después de ser justificado. comes in the regeneration after being justified. Por esta razón ahora Dios demanda de nosotros vivir en santidad. For this reason, now God demands of us to live in Es holiness. decir, Dios demanda vivir en santidad Which means God demands that we live in porque holiness. en nuestra información espiritual genética hay un gen que se llama santo. Because in our spiritual information genetic, there is a gene that is called holiness. Y eso va a demandar Dios de vivir en santidad. And that's what God, and then God demands of us to live in holiness. Porque ya el Espíritu Santo sabe que esa información está activada dentro de nuestra vida. Because the Holy Spirit already knows that that information is activated in our lives. Esa es la razón por la cual Dios demanda de nosotros vivir en santidad. That's the reason why God demands of us to live in holiness. Porque ya está la información en nuestros genes Because espirituales. the information is already in our spiritual genes. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 17. 1 of Peter 1:17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, And it says, and if you call as a father he who judges according to the work of each one, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, it says, led in fear as the time, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir. knowing that you were not redeemed of your way of being. Escuche, escuche. Listen, Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, knowing that you were redeemed from your old ways of living, heredada de vuestros padres, inherited from your parents, con cosas perecederas, with things that were evil, como oro o plata, as silver and gold, sino con sangre preciosa, but with the precious blood, como de un cordero sin mancha, as a lamb without stain, la sangre de Cristo Jesús. the blood of Christ Jesus. Entonces estamos diciendo So then we're saying que esa información del gen de santo that information of the gene of holiness nos va llevando a lo que es la participación de la naturaleza divina. leads us to what it is, the participation of the divine nature. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2 verso 11. Look at what Hebrews 2:11 says. Por tanto, el que santifica, Therefore he who sanctifies, como los que son santificados, as those who are sanctified, son todos de un mismo Padre. are all of one Father. Por lo cual Él nos avergüenza de llamarlos hermanos e hijos. For which reason he is not ashamed to call them brethren. Por tanto, el que santifica, Therefore he who sanctifies, como los que son santificados, as those who are being son sanctified, todos de un Padre. are all of one Father. Por lo cual Él nos avergüenza de llamarlos hermanos. For which reason he is not ashamed to call them brethren. O sea, en la misma forma que Jesús fue santificado y fue imagen y naturaleza de Dios mismo, Therefore, the same way that Jesus was sanctified and he was the image and nature of God himself, así nos hizo a todos nosotros participantes de su herencia en los santos en luz. the same way he made us participants of his inheritance in the saints in light. Miremos otro texto clave, Hebreos capítulo 10 verso 10. Let's look at other key scriptures. Hebrews 10:10. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados, It says, by this will we have been sanctified mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hebreo está lleno de estos consejos y de estas verdades. Hebrews is filled with this advice and truth. Hebreos capítulo 10 verso 14. Hebrews 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Primera de Pedro 1:16. 1 of Peter 1:16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Because it is written, be holy for I am holy. Cuando la persona tiene el gen santo activado en su vida espiritual, When the person has the gene of holiness activated in their spiritual life, Satanás tiene mucho trabajo, mucho más fuerte el trabajo que tiene que hacer Satan has a lot of work, and his work is a lot much tougher para hacer o para intentar hacer pecar a un hijo o una hija de Dios. to try to make a son or daughter of God sin. Le es difícil, imposible, It is difficult for him, impossible, cuando uno ha sido regenerado y tiene el gen de lo que es santo. when a person has been regenerated and has the gene of holiness. Note lo que estoy diciendo en esta mañana, iglesia. Notice what I'm saying this morning, church. Ese gen de santo lo hace trabajar desmedidamente al diablo.
that gene of holiness makes the devil work much harder. Y pueden pasar muchos años, pero él no podrá lograrlo. And many years can pass, but he will not be able to accomplish it. ¿Sabe cómo es la única manera de vencer Satanás al que es santificado? Do you know what is the only way that Satan can defeat the one that is sanctified? Haciendo que el mismo santo pueda trastocar su gen que se llama santo. Making the holy person himself to distort their gene, which is called the gene Cuando of holiness. voluntariamente el hombre persiste en vivir lejos de Dios, When in their own will man persists in living away from God, o mejor dicho, quiere alejarse del propósito de Dios, or better said, he wants to be away from the purpose of God. la manera más fácil que Satanás tiene es cuando tú o yo podemos trastocar el gen de santo. The easiest way that Satan has is when you or I distort that gene of holiness. ¿Qué significa trastocar el gen santo en nuestra vida espiritual? What does it mean to distort that gene of holiness in our spiritual life? Es lo que dice las Sagradas Escrituras. Is what the sacred scriptures say. En términos bíblicos significa pisotear la sangre de Jesucristo. In biblical terms, it means to trample on the blood of Jesus Christ. La palabra pisotear es una costumbre que sugiere vencer o aplastar algo, The word to trample means to overcome or to trample on something, o step on it, tener en poco algo. or have something or despise something, have it for something less. Iglesia, no se deje engañar por falsos y pseudos predicadores Church, do not be deceived by false and pseudo preachers que hoy le están quitando la esencia al poder de la sangre derramada en la cruz. that today are taking away the essence of the blood that was shed in the cross. La sangre de Jesús sigue siendo la única manera de tener activación en toda nuestra genética espiritual. The blood of Jesus is the only way to activate our entire spiritual genetic. No podemos pisotear la sangre del Cordero de Dios. We cannot step or trample on the blood of the Lamb of God. Observe bien cuál es la importancia de la activación de la genética espiritual en nosotros, Observe the importance of the spiritual genetic in us que el Señor establece en el libro de Apocalipsis, that the Lord establishes in the book of Revelation, que los santos amados vencen al diablo por medio de la sangre del Cordero. that the holy beloved overcome the devil by the blood of the Lamb. Es decir, lo que significa esto, Which means what that means, no solo es que mi pecado es limpiado por su sangre, not only is my sin cleansed by his blood, sino que yo al recibir la transfusión de mi sangre en mi genética espiritual, but as I receive the transfusion of blood, his blood in my spiritual genetic, todo gen trastocado por el pecado every gene distorted by sin es completamente restaurado y comienza a ser activado por una transfusión de sangre perfecta. is completely restored and begins to be activated by a transfusion of perfect blood. Una sangre más poderosa que la del altar de los holocaustos. A blood that is more powerful than the blood of the sacrifices. Una sangre más fuerte que la que fue derramada por Abel cuando su hermano lo asesinó. A blood much stronger than the blood of Abel when his brother killed them. La sangre de Jesucristo es lo que marca la diferencia en nuestra genética espiritual. The blood of Jesus Christ is what makes the difference in our spiritual genetic. No es la religión, It's not religion. no es los ideales baratos, It's not the cheap ideologies. no es el humanismo ni la filosofía de Grecia. It's not humanism or the philosophies of Greece. Lo que nos hace activamente santo es la genética de su sangre transferida y ejecutada en nuestra propia vida. What makes us actively holy is the transference of his blood activated in our Y lives. yo alabo y glorifico al Señor And I praise and glorify the porque su Lord sangre derramada because his blood shed sigue siendo tan real como en el momento que la derramó en la cruz. continues to be as real as the moment that he shed it on the cross. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 29. Look at what Hebrews 10:29 says. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? What greater punishment do you think that deserves the one that trampled the blood of the Son of God Y ha tenido por inmunda la sangre de el pacto, and had as filthy the blood of the covenant, por la cual fue santificado o ultrajado el Espíritu de gracia? for which he was sanctified or insulted the Spirit of grace? O sea, lo que yo quiero decirte, joven, adulto, que estás aquí en esta mañana, What I want to say, youth or adult that is here this morning, la única manera que Satanás te pueda vencer the only way that Satan can defeat you, o que pueda vencer la santidad de un creyente, or that he can defeat the holiness of a believer, la única manera es haciéndote perder interés the only
only way is to make you lose interest, o hacer que pierdas el interés y el valor or make it so that you lose interest or the value que tiene la sangre de Cristo sobre tu vida. that the blood of Christ has on your life. Cuando tú pierdes interés y valor de la sangre de Cristo, Él puede vencer el gen del santo y puede trastocar tu genética espiritual. When you lose interest or the value that the blood of Christ has in your life, then you can lose, you can harm that gene of Estoy holiness. hablando esta palabra y este mensaje porque estoy sintiendo el desafío que tenemos como iglesia por delante. I am speaking this word and message because I am feeling the challenge that we have as a church. El mayor interés hoy del diablo en muchos hombres y muchas mujeres que habían creído y habían profesado la gracia The interest of the devil today for many men and women that had believed or spoke of the grace es negar la eficacia de la sangre. is to deny the efficacy of the blood. Cuando el cristiano pierde el valor de la sangre, When the Christian loses the value of the blood, entonces la santidad está sufriendo un ataque directo then holiness is suffering a direct attack, y su gen está siendo trastocado. and their genes are being distorted. Esta es una batalla This is a battle en contra de la sangre. against the blood. La santidad, The holiness, cuando el diablo te quiere hacer perder la santidad, when the devil wants to make you lose holiness, es una batalla en contra de la sangre, it's a battle against the blood, en contra de la sangre de Jesucristo. against the blood of Jesus Christ. Este ha sido siempre la meta de las tinieblas y de la oscuridad del diablo. This has always been the goal of darkness and the darkness of the devil. Mire, escuche bien esto. Esto es algo que la Biblia nos establece. Listen well to this, because this is something established by the Bible. Dice la Biblia que Cristo vengará The Bible says that Christ will take revenge esa sangre de los santos que murieron. of the holy that died, Porque ellos prefirieron dar la muerte antes que pisotear la sangre del Hijo de Dios. because they prefer to die before trampling the blood of the Son of God. ¿Tú sabes cuántos murieron el año pasado por su fe en Cristo? Do you know how many died last year because of their faith in Christ? 100,000 personas murieron por mantener la fe de Cristo en alto. 100,000 people died because they maintained the faith of Christ. ¿Tú sabes cuántas personas están bajo el efecto de persecución directa contra el cristianismo en esta hora en muchos lugares de Medio Oriente y Asia? You know how many people are being persecuted because of Christianity in the Midwest and Asia? Más de 500 millones de cristianos que siguen profesando su fe y su integridad en Cristo. More than 500 million of believers that are continue speaking their faith in Christ. Yo le digo esto para que su fe se afiance plenamente en el Hijo de Dios y en su sangre derramada. I tell you this so that your faith is grounded in the Son of God and His blood that was shed. Pero la Biblia dice que Cristo un día vengará esa sangre de los santos que murieron. But the Bible says that Christ one day will take revenge of the blood of those that died, Porque ellos prefirieron la muerte antes de pisotear la sangre de Cristo. because they prefer to die before trampling on the blood of Christ. Apocalipsis capítulo 18 verso 24 nos dice textualmente este texto. Revelations 18:24 says this. 18:24. Revelation 18:24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, And in her was found the blood of the prophets, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. of the saints and of all who were slain on the earth. Por eso que Apocalipsis 19:2 dice lo siguiente: That's why Revelations 19:2 says the following. porque sus juicios son verdaderos y justos, For true and righteous are His judgments, pues ha juzgado a la gran ramera, because He has judged the great harlot, que ha corrompido la tierra con su inmoralidad who corrupted the earth with her fornication, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. and He has avenged on her the blood of His servants. Y Apocalipsis capítulo 19 verso número 13, mira lo que nos dice. And Revelations 19:13 El Señor says, mismo manifestado y revelado. the Lord Himself manifested and revealed. Y dice la revelación: y está vestido de un manto empapado en sangre. And Revelations 19:13 says, and He was clothed with a robe dipped in blood, Y su nombre es el Verbo de Dios. and His name is called the Word of God. Quiero decirle en esta mañana: nadie puede ser jamás santificado. I want to tell you this morning, nobody can ever be sanctified. Nadie puede ser jamás santificado Nobody can ever be sanctified si no es por medio de la
sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. if it's not by the blood of Jesus Christ, the Son of God. Por eso que santificación es una obra de la sangre de Jesucristo. That's why sanctification is a work of the blood of Christ. Es una obra poderosa y continua del Espíritu Santo It's a work that is powerful and continuous of the Holy Spirit en las personas para purificarlas, in people to purify them, separarlas del mal separate them from evil, y hacer en cada una de ellos lo que es la imagen de Cristo. and form in each one of them the image of Christ. O sea, cuando tú eres modelado y tu genética o tu gen de santo Which means when you are modeled and your genetic or genes of holiness está profundamente activado dentro de tu vida y tu genética espiritual, is deeply activated inside of your life or your spiritual genetic, tú vas modelando y cambiando tu vida a la imagen de Cristo. you model and you change your life to the image of Christ. Es la liberación Is the deliverance de la infección del pecado, of the infection of sin, de la contaminación del pecado of the contamination of sin, y la consagración de la vida en el Señor. and the consecration of a life in the Lord. Quiero decirte, iglesia, la santificación es mucho más poderosa lo que la gente llega a entender. I want to tell you, church, that to be sanctified is much more powerful than when people understand. No es como están diciendo la gente que todo el mundo se va para el cielo. No, it's not like people are saying that everyone goes to heaven. Aún todavía el líder de Roma dice que aún los ateos también se van al cielo aunque no creen en Dios. Even the leader of Rome is saying that even the atheists will go to heaven even if they don't believe in God. Eso no es lo que Dios dice. That is not what God says. Eso no es lo que la Biblia dice. That is not what the Bible Eso no es lo que says. la palabra de Dios ha determinado. That is not what the Word of God has Sin determined. santidad nadie verá al Señor. Without holiness, nobody will see the Lord. Parte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. And be away from iniquity anyone that calls out the name of the Lord. Escuche, la santificación consiste fundamentalmente y principalmente Listen, sanctification consists fundamentally and mainly en una operación divina aleluya, de milagro regenerativo en la genética del hombre. in a divine operation of the miracle of regeneration in the genetics of man. O sea, se trata de una obra esencialmente genuina de parte de Dios y no del hombre. It's about the essence of the divine essence of God and not men. Y Él va a emplear todo lo que sea necesario. And He employs everything that is necessary. El hombre puede cooperar Man can cooperate, y se espera que el hombre y la mujer cooperen and it's expected that man and woman cooperate mediante todas aquellas cosas perfectas que Dios va a hacer a través de nuestra vida. through everything perfect that God is going to do through our lives. Ahora, la Biblia demuestra con claridad Now the Bible shows with clarity, y de varias maneras lo que es el carácter sobrenatural de Dios. and is going to call what is the supernatural character of God. En el carácter sobrenatural de la santificación. In the supernatural character of sanctification, Y la santificación es una obra continua de Dios en nuestra vida. and sanctification is a continuous work of God in our lives. Cuando el gen es activado, When the gene is activated, el gen de santo the gene of holiness manda una información a toda nuestra vida espiritual sends an information to our entire spiritual life que consiste en verdad y no en mentira. that consists in truth and not lies. Entonces el gen santo me manda información a toda mi vida espiritual, So the holy gene sends information to my entire spiritual life, logra conectar con mi mente y mi cerebro completamente, accomplishes to connect with my mind and my brain completely, logra conectar con mi alma, mis sentimientos y mis emociones, connects with my soul, my feelings and emotions, y descubre que y me informa y manda la información verdadera and informs me and sends the true information de que yo no soy producto de una evolución, sino el resultado de una creación divina. that I am not the product of evolution but the product of a divine creation. Entonces lo primero que ese gen santo va a mandar la información a todo mi ser So the first thing that holy gene, the information that he's going to send to my entire being, es que mi vida ahora está unida por y por medio de Jesucristo. is that my life is now together through Christ. Que esa obra Dios la está haciendo desde mi interior. That work God is doing it from my inside. Por eso que la va a manifestar en mi exterior. That's why he's going to manifest it in my exterior. Entonces ahí podríamos hablar de muchos textos bíblicos que nos menciona esto. So then there we could speak about many scriptures that talks about this. ¿Cuáles son las palabras que se relacionan con
con la santificación, iglesia? What are the words that relate to sanctification? Son church? varias palabras. It's several words. Tenemos 106 veces el Antiguo Testamento We have 106 times in the Old Testament y 31 veces en el Nuevo Testamento. and 31 in the New Testament. La palabra santificar And the word to sanctify, y la palabra santificar, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, significa poner aparte, and the word sanctify in the Old and New Testament means to set aside o también significa estado de separación. or a state of separation. Tiene que ver con nuestra posición It has to do with our position y tiene que ver con nuestra relación con Dios. and it has to do with our relationship with God. O sea, lo que significa que cuando el gen es activado en ti, que se llama santo, Which means that when that gene is activated in you, and that gene is called holiness, tú vas a sentir el deseo continuo y permanente de separarte de lo que a Dios no le agrada. you're going to feel the continuous desire and permanent desire to be away from the things that do not please God. De saber que tú eres, has sido llamado para ser aparte del mundo y su deseo y su pecado. To know that you have been separated to be away from the world and its sins. Que tú estás, aleluya, en estado de separación, no en estado de comunión con el mundo. That you're in a state of separation, hallelujah, and not of communion with the world. Tienes que saber tu posición y tu relación con Dios ahora que tienes el gen santo activado en tu vida. You need to know your position with God now that you have that gene of holiness in your life. La base importante es que la persona que tiene el conocimiento de lo que es santo The important foundation is that the person that has the knowledge of what is holiness ha sido puesta aparte, has been set aside, set apart, separada de las demás en posición separated from everyone else in position, y en una nueva relación con Dios, and in a new relationship with God, separado de lo que no es santo separated from what is not y holy, relacionándose con Dios que es santo. and having a relationship with God that is holy. Este es el significado correcto en resumida cuenta de la palabra santificar. This is the correct meaning, summarizing of the word to be sanctified. Ahora la Biblia usa también la palabra santo. Now the Bible also uses the word holy. Primero te acabo de decir lo que es santificar. I first told you what it means to sanctify. La palabra santo, Now the word holy, hay 400 textos bíblicos que lo mencionan en el Antiguo Testamento. there are 400 scriptures that mentions it in the Old Testament. La palabra santo se menciona 400 veces en el Antiguo Testamento. The word holy is mentioned 400 times in the Old Y Testament. también se menciona innumerables veces en el Nuevo Testamento. And it's also mentioned many times in the New Testament. Con relación a los creyentes y a su estado de separación, In relation to the believers and their state of separation, a ser puesto aparte to be set aside y a ser separado de aquello que no es santo. and to be separated from that which is not O holy. sea, te separas de lo que no es santo Which means you are separated from that which is not holy para relacionarte con lo que es santo. to connect with what is holy. O sea, los creyentes, Which means the believers. 1 Corintios 1:2, 1 Corinthians 1:2, Romanos 1:7. Romans Lo 1:7. pueden notar, no lo voy a leer. Romanos 1:7, You can write it down. Romans 1:7. 1 Corintios 1:2. 1 Corinthians 1. 1 Los Corinthians creyentes 1:2. son identificados como aquellos que son llamados a ser santos. The believers are identified as those that are called to be holy. Los creyentes somos llamados a ser santos mediante un llamado divino. The believers, we are called to be holy through a divine calling. No solamente somos hijos de Dios, Not only are we children of God, sino que todo hijo verdadero de Dios, but that every true child of God, la Biblia dice, llegará a ser santo. the Bible says, will be holy. O sea, son santificados, Which means they are sanctified. son apartados. They are set aside, Y set como apart. son apartados, And because they are set aside, ya comienzan a ser santos. they begin to be holy. Cada persona nacida de nuevo, iglesia. Every person that is born again, church. ¿Cuántos sienten que han nacido de nuevo en estos días, en la vida cristiana? ¿Cuántos sienten how many verdaderamente? feel that they ¿Cuántos have pueden been levantar la born mano y dice, again? yo he nacido de nuevo? How many can lift up their hand and say, I have been born again? O sea, cada persona nacida de nuevo Which means every person that was born again es tan santa en el instante de su salvación is holy in the moment of their salvation. como lo será en el tiempo futuro y en la eternidad. Is as holy as they will be in the future and in eternity. La iglesia, la cual se ha estado hablando en estas últimas semanas, la iglesia, The church, which we have been speaking about in the last weeks, la cual es el cuerpo de Cristo, the church that is the body of ha Christ, sido llamada a apartarse del pecado.
has been called to be away from sin. No importa lo que las voces extrañas estén gritando allá afuera. It doesn't matter what the strange voices are shouting outside. La Biblia dice que debemos de apartarnos del pecado. The Bible says that we need to be away from sin, Nos guste o no nos guste, whether we like it or not. que debemos de apartarnos del pecado. That we need to be away from sin. Y esto es parte de la esencia misma del Evangelio. And this is part of the essence of the gospel. Entonces, si hemos sido llamados a apartarnos, So then if we have been called to be set aside, a formar un pueblo separado para Dios, to form a people that is separated for God, estos son los santos de esta dispensación de gracia. these are the holy ones of this dispensation of Y de grace. acuerdo a esta palabra, And according to this word, somos santificados. we are sanctified. Si somos santificados, If we are sanctified, debemos de entender que Dios es el autor de la santificación. then we must understand that God is the author of sanctification. Es un asunto que Dios delegó sobre nuestra vida. It's a matter that God delegated over our lives. Él mismo hace el trabajo en nosotros de santificarnos. He himself does the work in us to sanctify us. Si Dios es santo If God is holy, y Él nos creó a su imagen y semejanza, and He created us to His image and es evidente que likeness, tengamos un gen que se llama santo en nuestra vida espiritual. it's evident that we have a gene that is called holy in our spiritual life. Yo no puedo jamás entender cómo hay algunos que pretenden ser hijos o hijas de Dios I cannot understand how some pretend to be sons and daughters of God y no vivir una vida de acuerdo al modelo de la imagen y semejanza de Dios. and not live a life according to the model of the likeness and image of God. Es necesario entonces en esta mañana acentuar una y otra vez So then it's necessary this morning to accentuate once and again que la santificación es el fruto de la justificación. that sanctification is the fruit of being justified. Que es imposible ser santificados si no hemos sido justificados. It is impossible to be sanctified if we have not first been justified. Y que tanto ambos, justificación y santificación, son el fruto, And that both justification and sanctification are the fruit, son el resultado are the result de la gracia de Dios of the grace of God en la redención de todos los pecadores. in the redemption of all sinners. Ahora, voy terminando diciendo cuáles son los medios que el Padre utiliza para santificarnos, aparte de despertar nuestro gen santo. Now I conclude saying all the means that God uses to sanctify us aside from the gene of holiness. Evidentemente cuando, por ejemplo, y esto es muy común hoy en día, And evidently, and for example, and this is very common today, cuando una mujer se va a hacer la cirugía, when a woman is going to do surgery, no es que usted esté allí simplemente y entonces el médico diga, bueno, ahora perfeccionate la cara. it's not that you're just simply there and the doctor says, okay, let your face be perfected. Sino que el doctor tiene que usar diferentes medios que va a ejecutar para llevar ese rostro en alguna manera a lo que la persona desee. But there are different means that the doctor will use to turn that face into what that person desires. O decir, no solamente es el hecho del doctor tener el deseo de que esa cirugía sea correcta, Which means it's not simply that the doctor has the desire that that surgery is sino correct, que él tiene que utilizar medios que se llaman instrumentos que va a utilizar. but he has to use means that are called instruments that he's going to use. Dios entonces ahora dice, te despierto el gen santo, God says, now I awaken the holy gene. te voy regenerando, I am regenerating pero you. Dios que es poderoso usa medios para que eso sea activado en nosotros. But God that is powerful uses means so that is activated in us. ¿Cuáles son los medios, en resumida cuenta de lo que he predicado hasta el momento, que el Padre va a utilizar para que el gen sea activado en santo? What are the means that the Father is going to utilize so that for that gene that is holy? Número 1, de acuerdo a 1 de Corintios 1:2. Number 1, according to 1 Corinthians 1:2, Nos une juntamente con Cristo. He unites us together with Christ. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de la pastora del domingo pasado? Do you remember the message Pastora brought last Sunday? De los primogénitos. Of the firstborn? Jesucristo es el primogénito. Jesus Christ is the firstborn. Cuando Él moría, yo moría. When He died, I died. Cuando Él resucitaba, yo resucitó. When He resurrected, I resurrected. Cuando Él tuvo vida, yo también tenía vida. When he was brought to life, I was brought to life as well. Entonces yo no puedo ser santificado a menos que esté unido a Cristo. So I cannot be sanctified unless I'm united with Christ. Porque Él va a transferir la genética original de Dios establecida en el hombre. Because He's going to transfer the original genetic of God in man. Tengo la necesidad de estar unido a Cristo. I have the need to be united to Christ. Yo tengo que estar unido a Él. I have to be united to Him. Cuanto más conectado
conectado esté con Él, the more connected that I am with Him, a tal punto que me forme en una sola pieza, to the point that we become one que piece, esté amalgamado y conectado profundamente, que no haya diferencia. that we are connected deeply, that there is no difference. La unión con Cristo hace que el efecto de santificación active el gen santo. The union with Christ makes it so that the effect of sanctification activates the gene of holiness. ¿Qué otra cosa Dios va a usar? ¿Qué otro medio Dios va a usar? What other mean will God use? Según Juan capítulo 17, verso 17. According to John 17:17, Por la palabra de Dios. the word of God, La palabra. the word, La palabra. the word. Meta la palabra en sus venas, Put the word in your veins, en su mente, in your en mind, su espíritu, in your spirit, en su alma, in your soul, en todo su ser. in your entire Lleve la being. información de la palabra a todo su ser por completo. Take the information of the word to your entire La being. palabra, oh Ramasheka Torobo Shenda, la palabra The word es una poderosa activación en nuestros genes de información espiritual. is a powerful activation in our genes of spiritual information. Cuando yo digo gen que estás trastocado por el pecado, vuelve a tu estado original por la palabra de Dios, el gen comienza a reaccionar. When I say gene that has been distorted by sin, return to your original state, the gene begins to react. Es que usted no sabe todavía el poder que la palabra de Dios tiene para cambiar su genética de información en su vida espiritual. Is that you don't yet know the power that the genes have to Cuando change. esa palabra comienza a ser oída por su información espiritual, When that word begins to be heard by your spiritual information, toda su genética está diciendo: estamos volviendo a ser regenerado para ir al estado original como el Creador nos ha hecho. all your genetic is saying we're beginning to be regenerated to return to the original state that the Creator created Cuando us. tú te apoyas en la palabra de Dios, When you stand in the Word of God, la única manera de que tu genética pueda obedecer es la verdad. the only way that your genetic can obey is the truth. Ellos no obedecen la mentira, obedecen la verdad. They don't obey lies, they obey truth. Yo estaba leyendo en estos días I was reading these days sobre este tema, about this topic, y una de las cosas que me llamó profundamente la atención and one of the things that caught my attention es cuando, por ejemplo, la gente dice: no voy a tomar azúcar is when people say, for example, I'm not going to eat sugar porque eso me hace mal, because that harms me. entonces voy a sustituir el azúcar por endulcerante So I'm going to substitute sugar for a o sweetener, por cualquier elemento que no sea azúcar, que sea sustituto del azúcar. or for any element that is not sugar but it substitutes sugar. El cerebro The brain trabaja conectado con toda nuestra genética física. works connected with our entire physical genetic. Esto es asombroso. This is amazing. Esto es algo muy importante que podamos meditar. This is something very important that we can meditate Entonces, on. cuando tú tienes lo que se llama el gusto, So when you have what is called taste, que está conectado con tu cerebro, that is connected with your brain, entonces no pusiste azúcar so then you did not put that y sugar pusiste un endulzorante. and you put it as sweetener. Entonces, el endulzorante So the sweetener, lo tienes you have it, y tiene la sensación de algo dulce. and it has the sensation of something that is sweet. El cerebro The brain inmediatamente le manda una información a tu páncreas, immediately sends an information to your pancreas. que es la que va a producir la insulina que tu páncreas necesita. That is the one that is going to produce the insulin that your pancreas Y needs. entonces el cerebro le manda información: páncreas, actívate, So then the brain sends information, pancreas activates, porque va en camino a azúcar. because sugar is on its way. Y entonces el páncreas comienza a ser activado y a despedir insulina, So the pancreas begin to be activated and loosen insulin, que es lo que te va a proteger. which is what's going to protect Pero you. resulta que el azúcar nunca vino. But results that sugar never came. Y entonces el cerebro, So then the brain, movido por el gusto, moved by taste, le mandó una información incorrecta a el páncreas, sent the incorrect information to La the pancreas. activó, It activated it, pero no llegó nunca el azúcar, but the sugar never porque arrived. lo que esa persona ingirió no fue azúcar, fue endulzorante. Because what that person ate was not sugar but a sweetener. Entonces, ¿qué sucede esto? So then this happens. Que entonces el páncreas comienza a trabajar desordenadamente, So then the pancreas begins to work in disorder. porque se le ha mandado una información del cerebro Because the information from the brain that was sent to it was incorrect. una vez,
once, 2 veces, twice, 3 veces. 3 times. Cuando el cerebro comienza a mandarle información incorrecta a nuestros sistemas orgánicos, When the brain begins to send the incorrect information to our organic system, comienzan a trabajar alteradamente y se comienzan a desquilibrar y el cuerpo comienza a entrar en un estado de confusión. our body begins to enter into a state of confusion because it alters the organs. Y comienza a alterarse todo nuestro sistema orgánico. And our organic system begins to be altered. Y entonces eso comienza a producir ciertas anormalidades físicas en nuestro cuerpo. So then that begins to produce certain physical abnormalities in our body. Entonces cuando la persona comienza a estar irritada interiormente, So then when the person is irritated inside, también comienza a ser afectado su genética. then also their genetic is altered. It's affected. Esto es muy largo para explicar y lo vamos a seguir explicando porque yo quiero que usted sea un hombre o una mujer que ame la santidad de Dios, This is very long to explain it, but I want to explain it because I want you to be a man and pero woman que that knows también the esté holiness, conectado con la verdad de Dios. but that is also connected with the truth of God. Entonces cuando usted es confrontado con la verdad So when you're confronted with the truth, y usted en lugar de decir la verdad, and instead of saying the truth, usted evade la verdad y dice una mentira, you evade truth and you say a lie, usted le está mandando una información incorrecta a su gen santo que puede ser trastocado y puede ser vencido. you're sending the incorrect information to your gene of holiness and it can be defeated. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Es importante que me entiendan, ¿sí o no? It's important that you understand. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, en primer lugar, hay 2 aplicaciones en esta hora. So then what we're saying is that there are 2 applications in this hour. No tome sustitutos. Do not take substitutes. Mejor tome la cosa amarga si le hace mal el azúcar. If sugar is not good for you, then drink whatever bitter O tómese miel. or drink honey. Pero no tome algo que sustituye el azúcar porque es más mal lo que sustituye que el azúcar en sí. But don't drink something that substitutes the sugar because it's worse than sugar itself. ¿Cuántos aquí toman Splenda? How many here drink Splenda? ¿Cuántos toman Splenda? How many take Splenda? Quítelo de su dieta. Get rid of it from El your diet. Splenda realmente afecta la salud del cuerpo, del organismo. Está comprobado científicamente. It's proven scientifically that Splenda affects the organisms on the body. Mira, hermanos amados, esto es importante. This is important, brethren. No voy a entrar en esto porque entonces entro en un tema de salud. I'm not going to enter into this because I enter into a topic Pero of health. aquí hay que ser de todo, pastor, salud, de todo. But here you have to be everything. Pastor, health, everything. Termino diciendo, lo otro medio que ya lo he predicado y lo he ahondado es la sangre de Cristo. I continue saying the other means the blood of Christ. Lo otro es la obra de Cristo en el Calvario. The other is the work of Christ in Calvary. Lo otro es la obra continua del Espíritu Santo. The other is the continuous work of the Holy Spirit. Y lo otro es la fe activada en nuestra vida. And the other is the faith activated in our lives. Y solamente quiero decirle esto como un paréntesis que lo continuaremos. La santificación afecta al hombre completo. Sanctification affects man entirely. Escuche, la santificación afecta al hombre completo. Listen, sanctification affects man entirely. Lo afecta cuerpo, Affects body, lo afecta alma, in his soul, lo afecta espíritu, in his spirit, intelecto, intellect, afectos y voluntad. and his will. Sí, en todo. Yes, everything. Porque el que tiene el gen Because whoever has the santo gene activado en él of holiness activated in him no va a mirar a otra mujer teniendo a su esposa. will not look at another woman having his wife. Porque el gen santo le grita, no hagas, Because the gene of holiness shouts, que don't me do vas a it. desactivar si lo haces. Because you're going to deactivate me if you do it. Tendrían que dar gracias a Dios las mujeres, sus maridos que viven en santidad, o las mujeres que viven en santidad. The women that their husbands live in holiness, you need to thank Porque God. de cuántos problemas se están librando. Because you're being free from so many problems. Esto es un tema para matrimonio. This is a topic for couples. Lo voy a tocar, pero no hoy, en matrimonios. I'm going to touch it, but not today. ¿Te das cuenta? With marriages. ¿Te Do das you cuenta? realize? La importancia de la santidad de Dios. Do you realize the importance of the holiness Cuando of tú God? amas la santidad, When you love holiness, te bendices a ti mismo, you bless yourself. bendices a tu esposa, You bless your wife. bendices a tus hijos, You bless your children. bendice a tus hijas You bless your daughters. y bendice todo lo que te rodea. And you bless everything that Porque surrounds recuerda you. eso, sin santidad Because remember this, without holiness, nadie no one, verá al Señor. no Ponte de one pie, will see iglesia. the Lord.